Saludos, buenas tardes a todos, jóvenes. Paz y bien, santa alegría. El saludo que como nosotros franciscanos siempre hacemos, ¿verdad? Deseando la paz, el bien y compartiendo esa santa alegría que nos ha llamado a vivir nuestro Señor Jesucristo resucitado a través de esta inspiración tan bonita que le dio a San Francisco de Asís, a quien tengo a mi derecha. Antes de comenzar incluso a presentarme, quiero hacer una pequeña oración que nos ilumine en esta pequeña reflexión que tendremos esta tarde, en la que el Señor les ha hecho esta invitación y ustedes han respondido generosamente con su tiempo, con su vida, para tener este encuentro cara a cara con Cristo resucitado, aquel que vive, aquel que está vivo, aquel que es la misma vida y que quiere también que nosotros estemos vivos y que vivamos esta vida en alegría, en esperanza, en fe. Así que comenzamos con esta oración que hizo San Francisco de Asís cuando encontró el crucifijo de San Damián, y fue aquel que le habló y le invitó a reparar su iglesia. Y dice así: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos dé una fe recta, una esperanza cierta, una caridad perfecta para vivir la vida que Él nos llama a vivir. Estas son las tres virtudes teologales, y es lo que queremos vivir en este primer tema de este encuentro que ustedes tendrán estos 2 días, que se llama Sé cristiano católico en un mundo que desafía mi fe. Antes de comenzar completamente el tema, pues me presento. Soy Fray Roberto Colón Ortiz, tengo padre y tengo madre, pertenezco a la Orden de Frailes Menores Capuchinos, ¿verdad? Por eso el hábito que llevo con el color marrón y la capucha que junto a él está, ¿verdad? Soy religioso capuchino, cumplo 7 años este mes de julio de haber profesado los votos de pobreza, obediencia y castidad en la Orden de Frailes Menores Capuchinos aquí en Puerto Rico, y a finales de este mes cumplo 5 meses de ser sacerdote, de haber sido ordenado sacerdote el pasado 27 de diciembre, y soy oriundo de su diócesis, de la diócesis de Ponce, específicamente del pueblo de Patillas. Actualmente colaboro y trabajo en mi ministerio como vicario parroquial aquí en la parroquia San Antonio de Padua en Río Piedras. Colaboro también en lo que tiene que ver con la economía de la orden. Eso un poco de quién es este cabezón pelú aquí que le está hablando, ¿verdad? La cuarentena me tiene así, parezco de los 70 o de los 80, con este pelo. Traté de peinarme y de maquillar un poco, pero el Señor hace milagros, pero no hizo ese milagro todavía en mí, así que eso es lo que trajo el barco. Así que vamos a compartir un poco sobre cómo ser cristiano católico, o sea, cómo vivir mi fe en un mundo que la desafía, en un mundo que lo desafía, ¿verdad? No vivimos en un mundo fácil, tampoco es que en el tiempo de Jesús fue muy fácil, ¿verdad? Nosotros, a veces es raro escuchar a los, no es que yo sea ni muy joven ni muy viejo, ya estoy ahí como entre medio, tengo 32 años, pero uno escucha a la gente bastante adulta, incluso viejito, le habrá pasado con algún abuelito o abuelita, algún familiar, o alguna de esas viejitas de la iglesia, que dice: en mis tiempos que era, ahora está más difícil. Mira, yo no sé si realmente es que el mundo está más difícil ahora que lo que estaba antes,
Yo creo que el mundo, lo hemos escuchado, lo hemos leído en la historia y hemos visto que es un poco cíclico, ¿verdad? Estas cosas pasan cada cierto tiempo. La cuestión es en cómo nosotros lo tomamos, ¿verdad? Cómo podemos nosotros tomar en serio, cómo podemos sobrepasar y sobrellevar estos desafíos, ¿verdad? Estamos viviendo un momento fuerte de esta pandemia que dicen cada 100 años pasa esto y bla, bla, bla. ¿Cómo lo estamos tomando? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos superando? Hemos visto fotos ya de la pandemia de 1918 y vemos también la gente en la calle con sus mascarillas y hasta los perros, los gatos y todas esas cosas cuando la peste española. Así que estas cosas son, ¿verdad? Es ver cómo nosotros tomamos esto, ¿verdad? Nosotros como cristianos nos podríamos preguntar, como cristianos y católicos, vamos a hablar poniéndonos el apellido, porque tampoco nos podemos dejar quitar eso, ¿verdad? Nosotros hablamos de los cristianos y de los católicos. No, yo soy cristiano también, porque mi vida y mi seguimiento es a Cristo. Esos son los que son los cristianos, que por primera vez se usa este término en la ciudad de Antioquía, nos dice los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando los llamaban cristianos, porque eran los seguidores de Cristo. Por eso nosotros somos franciscanos, porque somos seguidores e imitadores de esta inspiración que el Señor le dio a San Francisco de Asís. Y así hay cosas dentro de la iglesia que los llaman por el nombre de sus fundadores o por la espiritualidad que profesan, que se caminan. Volviendo entonces al tema, ¿verdad? ¿Se vive la fe más difícil en estos tiempos que hace 100 años? ¿Se vive la fe más difícil? ¿Hay más desafíos ahora que los desafíos en el tiempo de Jesús? La iglesia naciente, de esos primeros mártires que los metían al Coliseo romano a luchar con fieras, a comérselos, de esos que siguieron matando en la cruz, que los siguieron apedreando, que los quemaban, que los flechaban. Hemos escuchado vidas de santos y de la historia de la iglesia, y escuchamos los hechos de los apóstoles, como Pablo perseguía a la iglesia. Son distintos los desafíos que la iglesia ha vivido a través de los tiempos. Habría que preguntarle a un buen historiador de la iglesia, pero por lo poco que yo he estudiado y el camino que uno va haciendo en la iglesia, uno se da cuenta que no. Los desafíos, ciertamente algunos cambian, ¿verdad? No sabíamos qué hacer con los medios de comunicación social, con esto de los Facebook Live, quién utilizaba un Google Classroom, quién utilizaba un Zoom hace 40, 50 años, ¿verdad? Eso sí puede ser distinto, los métodos que hay de evangelización, cómo los usábamos, pero los desafíos prácticamente son los mismos. Si vemos en el tiempo de Jesús, gobiernos opresores. En nuestros tiempos hay gobiernos opresores. A los inicios de la vida de Jesús, los primeros discípulos, había persecución de la iglesia a mitad de los siglos. Hoy se persigue la iglesia y el Papa Francisco dice muchas veces que hay muchos mártires en este siglo para que nosotros como que pasan desapercibidos a veces, ¿verdad? Así que nos queda a nosotros también preguntarnos ¿qué desafía mi fe? ¿Qué desafía mi esperanza? Porque nosotros no podemos centrar en este sentido ahora de la pandemia, ¿verdad? Y decir, voy a tomar el ejemplo por lo menos de los graduandos, principalmente aquellos seniors, que es de cuarto año, no pasa de 12 años en la escuela, y la ilusión de la universidad, que tengan la ilusión de la universidad, ¿verdad? Ya soy más grande, ya soy más independiente, ya soy más... Y mira lo que ha pasado estos 3 meses, y nosotros lo podemos ver de ahí y decir, ese es mi gran desafío, ¿verdad? Pero
no solo el desafío de la pandemia, esto fue ahora, empezó en este año, han habido desafíos ya anteriormente. Pregúntate, ¿verdad? Aquellos que constantemente van al grupo de jóvenes, cuando te invitan a un quinceañero viernes y la reunión del grupo de jóvenes es viernes, el quinceañero de mi mejor amiga, de mi mejor amigo, le van a hacer una celebración, y el grupo de jóvenes, donde yo soy parte de los líderes. Ay, ese día me dijeron que hiciera la dinámica o la oración inicial, o que trajera al que va a dar el tema y tengo que presentarlo, tengo que estar allí, yo lo llevé. ¿Qué hago? Es un desafío para mi fe. ¿Por qué? Porque si mis amistades no comprenden la vida de la iglesia, ahí está el santito, ahí está el santurrón. Ahora yo, de grande, ¿verdad? Siendo religioso y sacerdote, cuando muchos de mis amistades supieron que yo entré en el 2009 a la orden, a la formación, cuando muchos se enteraban decían, nosotros lo sabíamos desde pequeño, nosotros sabemos que él iba a ser cura. Él siempre estaba en las cosas de la iglesia, lo sabían más ellos que yo. ¿Verdad? Pero es porque miran a uno, porque uno va a un grupo y hace ciertas cosas, y ay, el santito, ay, el más bueno. Y a veces se creen que nosotros nos creemos más que los demás. Y eso es un desafío, hacerle entender al otro que yo no estoy haciendo estas cosas por creerme más que nadie, porque soy más santito, o porque soy el hijo de fulano, de fulana, o sobrino del cura, o familia del sacerdote, o yo no sé, o mi abuelita era la que limpiaba la iglesia, le hacía comida al cura y te decía, yo no voy a la iglesia. Ese es un desafío. ¿El qué dirán de mí? ¿A qué pensarán? Lo digo porque cuando iba a entrar al seminario, cuando en principio yo decía como que hacer discernimiento vocacional, que a lo mejor a alguno de ustedes le está pasando, yo no estaba tan preocupado en lo que dijeran en mi casa, porque gracias a Dios yo vengo de una familia bastante católica, bastante cristiana, activa en la iglesia, y me crié en eso, ¿verdad? Activamente en la iglesia, en los grupos de jóvenes, en distintos grupos, siempre cerca de los sacerdotes y todas esas cosas. No es que desde que nací, yo quiero ser sacerdote, no, ¿verdad? Es un proceso. Pero cuando en el 2007, 2008, por ahí, que yo empecé a buscar que tenía un sacerdote diciéndome, ¿verdad? El seminario me estaban esperando. Yo decía, cuando yo diga eso, ¿qué dirán los que me conocen? No mi familia, ¿verdad? Mis amistades, ¿qué dirán? A principio, cuando a mí me invitaron al grupo de jóvenes, que yo estaba en la escuela superior, yo fui al grupo de jóvenes y se lo confieso porque estaba enamorado de una muchacha. Y cuando ella me preguntó y me invitó al grupo de jóvenes, que ya mis hermanas asistían como coordinadoras del grupo, ayudando en el grupo que coordinaba, yo rápido puse una excusa. Yo estaba en la escuela superior, yo era senior, vamos a decirlo así, yo estoy en escuela pública. Yo estaba en el cuarto año y le dije, espera que llegue la última actividad en marzo. Pero no era tanto porque no pudiera ir los viernes anteriores, sino es que pensaba, yo empezar a ir al grupo y mis amigos y yo no era el más jangueador, yo no era el más que iba a fiestas, nada de esas cosas, ¿verdad? Pero era un desafío grande. ¿En qué pensará el otro de mí? Vamos a pensar en Pablo, que nosotros conocemos como Pablo, ¿verdad? Y San Pablo, que era un perseguidor de cristianos, cuando empezó a predicar después del encuentro que tuvo con Cristo, que se cayó de un caballo, que bla, 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 que se le cayeron las escamas, que se le aclaró la vista, que supo y que predicaba a Cristo resucitado. Pablo también se preguntaba, y la gente se pregunta, ¿este no era el que? Este era fulanito el que perseguía a los cristianos, ahora predicando a Cristo. Esos son desafíos de nuestra fe, desafíos de nuestra esperanza.
¿Cuántos no han sentido ganas de dejar de estudiar ante esta pandemia, ante la locura que está pasando? Hay que pensar, como hiciste, voy a decir su obispo, porque ya yo no resido en la diócesis de Ponce, pero como dice el padre Rubén Antonio, obispo de su diócesis de Ponce, pensemos bien que Cristo vive y nos quiere vivos. Por eso tengo la exhortación Christus Vivit aquí. Quiero hablar de unos ejemplos que se ponen, que explican en una de las partes. ¿Verdad? ¿Cómo comparto con unas amistades que no comparten mi fe? ¿Saben lo más grande y lo más que yo le doy gracias a Dios en mi vida? Que aunque yo crecí en la iglesia, en la escuela, mis amistades de uña y carne, vamos a decir de uña y carne, para no decir uña y mugre, aunque ellos serían la mugre y yo sería la uña, no eran católicos. Una de las amistades fuerte, que todavía tengo mucha relación con ella, es la hija de un pastor metodista. ¿Ya? Y el entender, cuando ellos se fueron, cuando yo estaba en escuelas, cuando nosotros graduamos de escuela superior, a él lo cambiaron de la iglesia del pueblo, de Patillas. Y yo me avergoncé de su amistad y no fui a la despedida que le hizo la iglesia metodista del pueblo, porque yo era católico. No compartían mi fe, ella era metodista, yo era católico, pero éramos los dos cristianos, seguíamos a Cristo. Mi amistad iba por encima de eso y no supe ponerle una balanza. Lo veo ahora, muchos años después, lo veía y decía, ¿cómo a mí no se me ocurrió ir a la despedida que le hizo la iglesia solamente porque yo era católico? Y el hijo de fulano y fulanita, de mi papá, que son bien reconocidos en la iglesia católica. Y si yo entraba a esa iglesia metodista en un culto de despedida del pastor y de su familia pastoral, ¿qué dirán de Roberto? De Robertito, en el caso, Patilla me conocen así como Robertito. Son cosas que desafían nuestra fe, pero si uno tiene bien clara lo que es su fe, lo puedo compartir con cualquiera y seguir, y a mí nadie me convence porque estoy claro en mi fe. Nos desafía a los familiares que no son católicos. Yo tengo un primo que supuestamente no cree ni en la luz eléctrica. Lo amo, yo creo que lo amo más que a todos y que oro más por él. Tengo familia no muy católica. Esos te desafían también en tu fe. Mira, vamos a chinchorrear y él tiene que ir a la iglesia. Pues sí. Déjenme ir a la iglesia temprano en la mañana, voy sábado en la tarde, mi misa dominical, y nos vamos a chinchorrear el domingo como familia. Pero vemos esa insistencia de ¿por qué? Hay que escuchar distintos testimonios de distintas personas que han luchado. Vocacionalmente, que es mucha pregunta que hacen. Si mi familia no está de acuerdo en que yo entre a un seminario, a una congregación religiosa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sepan que Dios te eligió y que Él va a seguir moldeando eso ahí, y tu familia, que trabaje Dios con ellos. O sea, eso no pasa solamente a nivel vocacional, pasa cuando yo quiero hacer cosas en la iglesia, estoy bien activo. Mi papá, mi mamá nos apoyan mucho lo que es las cosas de la fe, y a nosotros tenemos que seguir ahí. No nos podemos desanimar por eso, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ir a los grupos de jóvenes, nos empiezan a señalar, nos empiezan a gritar, ¿verdad? Pero también dentro de la iglesia hay gente que nos mira como ejemplo, como testimonio, y nos pueden pedir algunos niños, si damos catequesis, si estamos cerca, o algún otro joven,
te dice, ese es mi padrino de bautismo, de confirmación, si es grande. Eso es para viejo. No. Da testimonio con tu vida. ¿Sabes qué es lo más importante de eso? Y lo hablo con una hermana religiosa que yo creo que ustedes la van a tener también en una de las charlas mañana. No sé si lograron que la consiguieran, a la que aprecio muchísimo. Y hablamos mucho del acompañamiento. No es tanto cuánto puedo enseñar al otro, o sea, cuánto puedo enseñarle a aquel que me elige como padrino, madrina de confirmación, de bautismo o de cualquier otra cosa. Es cuánto yo puedo acompañarle. Es no saber criticarle. Es que se equivoca y yo no voy a regañarlo, voy a animarlo. Pues mira, cometiste un error, pues vamos a echar para adelante. Si está desanimado, lo animo. No es que sea muy teólogo y quiera enseñarle muchas cosas de Dios. Le podemos, en el acompañamiento, en el ánimo, en el saber que no se encuentran solos. A mí me gusta recordar mucho cuánto Dios nos ama. Cuando nosotros amamos a Dios es recíproco. Es nosotros hacer recíproco el amor que Él nos ha dado. Cuando nosotros respondemos a una llamada es porque Dios nos ha elegido. Vamos a ver jóvenes a los que se les ha desafiado su fe. Yo creo que la primera y la más grande que podemos ver es esta que yo tengo a mi izquierda, aquí atrás. Puse la imagen de la Divina Providencia por ser la patrona de nuestra isla. María, 15, 16 años, una doncella bellísima, judía, preparada para casarse oficialmente con José. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, baja y le dice, tú eres la elegida para traer al Salvador del mundo. ¿Sí? Tenía un gran desafío, que se le unió San José, que está a mi izquierda pero atrás de la cámara. Se le unió a ese desafío San José. San José, ustedes lo saben, que quiso negarla, quiso dejarla en silencio, porque sabía que podía ser apedreada por la fe, porque la iban a apedrear, porque la ley decía que no podía salir embarazada fuera del matrimonio. Que ya habían empezado los trámites y las distintas celebraciones judías para casar a María con José. Dos jóvenes que aceptaron ese reto de Dios. Porque aunque San José lo presentamos más viejo, San José era mayor que la Virgen, pero tampoco debería haberle llevado 10, 15 años. San José debería haber sido un joven de 20, 21 años, 25, como mucho, yo no sé. No más de 10 años le debía de llevar San José. Y dentro de ese desafío en su vida judía, supieron seguir adelante porque sabían que iban guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque lo que había en el vientre de María era Dios mismo encarnado en su Hijo Jesucristo. Voy a brincar a lo mejor muchísimo, pero podemos ver el ejemplo del Beato Carlos Manuel, patrón de los jóvenes en Puerto Rico, decidido por la Pastoral Juvenil. Carlos Manuel, nuestro beato, nuestro primer beato laico, precioso, dedicado a la liturgia. En el mundo que se movió fue la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Yo vivo en Río Piedras, estudié unos años en la UPR en Río Piedras, y dentro de ahí fue que Carlos Manuel se acercó a muchos a través de la liturgia y de lo que él lleva, su testimonio de vida dentro de su enfermedad. Le hablo del otro que está aquí más grandecito, San Francisco de Asís. Fue otro joven. El desafío de sus tiempos. Iba a heredar un dineral a través de lo que su familia hacía, que era bregar con telas. Quería ser noble. Luchaba en las cruzadas. Y el Señor salió a su encuentro también. Entre los 21, 22 años, por ahí. ¿Y qué hizo? Una iglesia que se vestía de pompas, de principados, de esas cosas, la pobreza.
¿Por qué la ha visto? Para no tener una ropa guau y de color tierra, de nosotros ser parte de la tierra, significar la pobreza, la mendicación. ¿Por qué la mendicación? Porque uno sufre el pedir, no se crean que es fácil pedir, ¿verdad? Pero a los desafíos de su tiempo, Francisco, joven como nosotros, supo dar respuesta, supo dar esperanza a una iglesia que carecía de esperanza, que estaba vista desde los lujos y desde el dinero. Es lo que ha hecho el Papa Francisco, aunque es más viejito, pero lo que ha hecho el Papa Francisco, cuando la iglesia se empezó a dar mucho lujo y muchas cosas, ¿qué el Papa Francisco está hablando? Ya ustedes lean el Evangelii Gaudium y lean estas encíclicas, estas exhortaciones apostólicas que ha sacado el Papa Francisco, que nos ha invitado a hacer lío, que nos ha invitado a no ser sofaces, que nos ha recordado que somos el ahora de Dios. Nosotros tenemos que dar respuesta a estos desafíos, ¿verdad? Nos avergonzamos de nuestra fe frente a otros. Lo que actuamos, lo actuamos porque escuchamos la voz de Dios, porque es mi deseo o porque respondo al que dirán. Dejo que otras personas me alejen de Dios. Aquí hay muchos ejemplos y no se los puedo, les voy a decir los nombres, pero no se los puedo decir de todos porque creo que ya el tiempo se me va a acabar. Pero en la Christus Vivit, los números 49 al 63 habla de jóvenes santos y se quedan muchos. Habla, ¿verdad?, de la santidad de los jóvenes. Yo creo que se les olvidó Juan. Juan era el discípulo más joven de Jesús y ante el desafío de la soledad, ante el desafío de que todos los discípulos se fueron, Juan se quedó ahí, en la cruz con María. Y a María fue que le fue entregada a Juan. A Juan fue que se le entregó a María. Mira, habla de San Sebastián, un joven que murió flechado y lo azotaron después hasta matarlo por defender su fe, porque hablaba de Cristo en todo lugar. Habla de San Francisco, que ya les dije un poco. Habla de Santa Juana de Arco. Habla del beato Andrés Phu Yen, que es un joven vietnamita, catequista, misionero. Su última palabra fue decir Jesús. Santa Catalina Tekakwitha, una nativa americana de Estados Unidos, murió diciendo Jesús te amo. Santo Domingo Sabio, jovencito, muy pendiente a la Eucaristía, entregaba a María todos los sufrimientos, los salesianos lo conocen mucho. Santa Teresa del Niño Jesús, que entró jovencita al Carmelo, entregó su vida, su oración, su consagración por la iglesia, porque su vocación era el amor, murió a los 24 años, patrona de las misiones. Beato Seferino Namuncurá, el beato Isidoro Bacanya, el beato Pier Giorgio Frassati, era deportista, con la alegría contagiaba a otros, ayudaba a los pobres. El beato Marcel Cayo, francés, Chiaraluce Badano, murió de una enfermedad. Muchos otros, ahí me impactan uno último que van a ser beatos en estos días, esperamos que muy pronto. Está enterrado en una iglesia de los capuchinos en Asís, como era su deseo. El futuro beato Carlo Acutis. Carlo Acutis decía que la comunión era la autopista al cielo. Carlos Acutis simplemente tenía 15 años cuando falleció y dedicó lo que conocía de lo digital a la evangelización y tiene unos bien especiales de los milagros eucarísticos. Decía también, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopia. Y la frase que a mí más me impacta de este joven, que murió a los 15 años, era: estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y ahora, si Dios quiere, la iglesia lo va a declarar el beato. Nuestro proyecto de vida tiene que estar y tiene que ser estar unido a Jesús. Como dice este joven, Carlos Acutis, fallecido a los 15 años, no morir como fotocopia, morir como original. Si nos sentimos llamados a predicar de Dios, a hablar de Dios, a ser como Cristo,
hay que, como estos distintos jóvenes santos, desafiar al mundo con mi fe. No que no es que el mundo desafíe mi fe, sino que mi fe desafíe el mundo. Ya yo estoy mayorcito, yo tengo 32 años, no es mayorcito, pero cuando yo entré a la orden y recién profeso, el ver un joven vestido con el hábito consagrado a Dios a través de la orden franciscana, que se identifican por la pobreza, desafiaba a la gente, desafía la fe de la gente. Cuando yo los veo a ustedes trabajando por la iglesia, los jóvenes, desafían mi consagración y desafían mi ministerio sacerdotal. No tengan miedo, jóvenes, lo repetía mucho Juan Pablo II, lo repetía el mismo Cristo. No tengan miedo ante un mundo que desafía su fe, ante un mundo que le encanta vivir en la desesperanza, en la desesperación, que les encanta vivir, como uno dice, arrastrado en el mundo, que le encanta en el piso, que le encanta vivir en el pecado. Tú con tu vida, tú con tu testimonio de que Cristo te quiere vivo, de que Cristo vive en ti, de que Jesucristo ha resucitado, de que tú has tenido un encuentro con Él, con tu fe desafía al mundo. Con tu fe dar a entender a esos amigos que no creen que creer y seguir a Jesús vale la pena y vale la vida. Desafía a tu familia con tu fe. No hay que saber mucho, no hay que decir muchas palabras, eso a mí me gusta decirlo. No es lo más sabio. Yo escuchaba en estos días que nombraron a algún obispo, pero un obispo que no tiene muchos estudios. Y una persona hacía un comentario en el periódico El Visitante a través de Facebook y decía, ¿por qué le cogen a él si hay muchos más inteligentes, con muchos más cerebros que él? Porque su figura y su pastoreo ha desafiado la fe de muchos. La invitación es, hermanos, hermanas, queridos jóvenes, ¿verdad? La invitación es a que no nos dejemos desafiar y quitar nuestra fe por el mundo, sino que nuestra fe, nuestra creencia, nuestro estar unidos a Jesús, nuestro permanecer en Jesús, en esa alegría, en esa esperanza, en esa vida que nos da Cristo resucitado, que Cristo vive y nos quiere vivos, viviendo en eso, nosotros podamos transformar el mundo, no que el mundo nos transforme a nosotros. Aprovecha, joven, esta oportunidad que te ha dado Cristo para ir reconociéndonos en aquellas cosas que nos hemos avergonzado, que nos hemos dado cuenta que nos hemos sido fieles y que con nuestra vida, con nuestro testimonio, como los discípulos a los inicios de la iglesia, podamos desafiar a este mundo que carece de Cristo. Que nosotros, que ustedes, jóvenes, yo soy joven también, y en lo que me necesiten, porque la pastora Joven Parabel fue muy importante, que nosotros con nuestra vida, con nuestra fe, podamos desafiar al mundo. Esa es mi invitación, ¿verdad? Que no dejemos que el mundo desafíe nuestra fe, nuestra esperanza, sino que con nuestra fe, nuestra esperanza, con nuestra alegría, nosotros desafiemos al mundo. Que Dios les bendiga y próximamente estaré disponible para contestar cualquier pregunta. Ánimo, que Dios les bendiga.